mail? En realidad les puedo pasar acá el del... Porque nunca me acuerdo de la facultad exacto cuál es. Ahora, les voy a pasar de la facu, que es... Este es el correo. laura.virgolini@fccon.unr.edu.ar. Ese es el Perfecto, correo. gracias. De nada. Bueno. Mira el mail que usted manda, no me llega. No, es el mismo Tomás. Bueno. Bueno, arrancamos entonces. Esperen que me fui al final de la unidad. Unidad 1. Unidad 4. Auxiliares de la actividad económica. Bueno, como les decía recién, estas personas, o sociedades en algunos casos, van a colaborar con la actividad de los empresarios, con la actividad jurídica, contractual, bueno, porque puede ser que realicen actos materiales o actos jurídicos, en nombre del empresario o por cuenta del empresario. ¿Cómo se van a clasificar los auxiliares? Vamos a tener dos tipos de auxiliares, reiterando lo que les venía diciendo. Los auxiliares autónomos, que van a actuar con independencia, en general no van a ser parte de los contratos. O sea, el auxiliar autónomo interviene, va a promover eventualmente la negociación, va a facilitarla, pero no va a concretar el negocio, ¿no? Quien va a concretar en el negocio generalmente él va a ser el empresario, el comerciante, pero no el auxiliar. Por eso es que no son parte de los contratos en los cuales intervienen. Van a facilitar las tareas, van a promover la concertación de los negocios, van a facilitar las tareas, tanto de ejecución como tareas preparatorias, acá les pongo del contrato en cuestión. Y bueno, y entre estos auxiliares autónomos vamos a encontrar a los corredores, los martilleros o rematadores, los agentes, agentes de viaje y despachantes de aduana. Todos van a actuar en carácter de auxiliares autónomos. Estos auxiliares tienen, no solamente, va a haber algunas normas, por ejemplo, los corredores, que el Código Civil y Comercial de la Nación los recepta, ¿no? y refiere al corretaje y va a regular, pero también, concomitantemente con la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, hay leyes especiales que regulan cada una de estas actividades, tanto de los corredores, como de los martilleros, como de los despachantes de aduana, van a tener una propia normativa específica y que va a regular su actividad. Incluso en materia de corredores y martilleros hay una normativa a nivel nacional y también normativa a nivel provincial. Nosotros vamos a ver a grandes rasgos la normativa a nivel nacional, no es necesario que vayamos a particularizar cómo específicamente Provincia de Santa Fe regula corretaje, porque ya es algo, un nivel de detalle que no vamos a exigir en la materia. En esta materia ustedes lo que tienen que saber es a grandes rasgos en qué consiste la figura, cuáles son las características esenciales, pero sepan que no solamente está la regulación a nivel nacional, sino que muchos de estos auxiliares, corredores y martilleros fundamentalmente, van a tener una regulación a nivel local también, ¿no? Una ley específica a nivel local. Bueno, los auxiliares autónomos, fíjense acá, que si les suena con la unidad pasada, ¿no? Son personas humanas que realizan una actividad económica organizada, actuando, por lo tanto, muchos de ellos tienen que llevar contabilidad obligatoria. En algunos casos van a exigir libros específicos, además de los libros que nosotros hemos visto como contabilidad obligatoria. Recuerden que el mismo Código Civil y Comercial de la Nación hablaba de los libros que fueran requeridos por leyes especiales o que correspondieran a la naturaleza de la actividad. Bueno, acá vamos a ver que hay normativa específica y que va a exigir también determinados libros. Libros especiales de corredor, para los corredores, para los martilleros. Bueno, y que deberán llevarlos, ¿no? Esos libros obligatorios. Entonces, en general actúan en nombre propio y por cuenta ajena. Recuerden que hablar por cuenta ajena, actuar por cuenta ajena es actuar en interés de otro sujeto, ¿no? Yo puedo estar actuando en nombre propio, es decir que yo soy la que me voy a vincular jurídicamente en esa relación, pero en realidad estoy gestionando intereses de otros. Ese negocio va a impactar en el patrimonio de otro,
porque actúa en interés ajeno. En general, cuando hablemos de mandato o representación, los representantes de otro, mandatarios, actúan en interés ajeno, o sea, por cuenta ajena, que implica actuar en interés ajeno, y actúan en nombre ajeno, generalmente. ¿Qué implica el nombre ajeno? Que también dicen por quién están actuando, es decir, dicen a quién, en interés de quién están actuando, y no aparece como que se comprometan personalmente, ¿no? Cuando hablamos de representación, que la vamos a desarrollar un poco mejor en otra unidad, pero cuando hablemos de representación es eso, es decir, el mandatario general dice, bueno, va a concertar un negocio, pero dice, yo lo estoy haciendo por cuenta de Pepito, de Juancito, él es el que en realidad va a quedar vinculado, o sea, lo explicita, y a su vez, efectivamente, los derechos y obligaciones que surjan de ese contrato van a impactar en el patrimonio de Juancito, es decir, en el patrimonio de su mandante, y no en su patrimonio, ¿no? Por eso hablamos de representación, en muchas circunstancias. Bueno, en este caso, auxiliares autónomos en general van a actuar en nombre propio y por cuenta ajena o en interés ajeno. Acá no actúan en nombre ajeno, ¿no? Como si fuera un mandante. Sí se va a dar eso en los subordinados. En los subordinados sí se va a dar mucho esta representación. Los subordinados en general, como les decía, son empleados del empresario, de la sociedad, de la empresa, son dependientes. Y la relación interna entre el auxiliar subordinado y el empresario se rige por el derecho laboral, la ley de contrato de trabajo. No así la relación externa, es decir, cuando el auxiliar se vincula con terceros, cuando se vincule con terceros, que es en realidad lo que le interesa al derecho comercial. El derecho comercial no le va a interesar la relación interna entre subordinado y empresario, porque esa relación interna va a ser regida por el derecho laboral. Por lo tanto, la mirada ahí va a ser desde una óptica de derecho laboral. ¿Qué le interesa al derecho comercial? ¿Qué pasa cuando ese auxiliar subordinado, perdón que admito gente, qué pasa cuando ese auxiliar subordinado se vincula con terceros? ¿Qué pasa cuando aparece un cliente o un proveedor y trata directamente no con el principal, sino con el empleado, ¿no? Con el factor, con el gerente? ¿Hasta dónde lo va a comprometer al principal esa actuación del gerente o esa actuación del factor o dependiente? Esa relación externa con terceros es la que, y en general que va a ser regida por las normas del mandato, o normas de la representación o del contrato de mandato en general, es la que interesa fundamentalmente el derecho comercial. Los auxiliares, entonces, subordinados, decíamos, están los que actúan dentro, en las paredes del establecimiento, digamos, en el marco de la oficina, del mismo establecimiento de la empresa. Tenemos ahí, bueno, auxiliares de mayor jerarquía y de menor jerarquía. De mayor jerarquía vamos a tener a los factores, a los gerentes, y dependientes son de menor jerarquía. Los de mayor jerarquía son factores y gerentes. Y después, dentro de los auxiliares subordinados, vamos a tener aquellos que trabajan fuera del establecimiento. ¿Quiénes son los que trabajan fuera del establecimiento? Los viajantes de comercio. Son auxiliares subordinados que actúan fuera del establecimiento, es decir, no están en la oficina, digamos, de la empresa. Y por otro lado vamos a tener, como les decía, que hay una relación interna regida por el derecho laboral y la relación externa de los auxiliares con terceros está regulada en cuanto a sus efectos, es decir, todos los efectos de esa relación del auxiliar con los terceros van a recaer en el patrimonio del principal, porque el auxiliar no actúa en nombre propio, es decir, todo lo que él gestiona lo hace en interés o por cuenta del principal. Entonces, esta relación va a estar regulada por las normas del contrato de mandato y por todo lo relativo a materia de representación. Auxiliares autónomos. Dentro de los auxiliares autónomos tenemos la figura principal de los corredores. Bueno, en los corredores están todo lo que es la regulación legal en materia de corretaje, la encontramos en la Ley Nacional 20.266, que luego fue modificada por la 25.028, y por otro lado tenemos que el Código Civil y Comercial sí recepta o tiene normativa en lo que hace al corretaje, que son los artículos 1345 y siguientes, que van a regular a los corredores, van a regular la materia de corredores.
Bueno, y lo que aclaraba a este punto, que hay leyes y hay reglamentación de carácter local también. O sea, que tienen un montón de normas, digamos, que están actuando a la vez, ¿no? Y que después, bueno, habrá que ver que, en principio, digamos, habría que darle preeminencia normativa nacional y eventualmente al Código Civil y Comercial de la Nación, lo que establezca, porque, por ejemplo, en materia de garantías, es más amplio el Código Civil y Comercial de la Nación, establece que el corredor podría garantizar, mediante cualquier tipo de contrato de garantía, la operación. La ley habla de fianza nada más, ¿no? Es decir, habla de una garantía, un tipo de garantía, es más amplio el Código Civil y Comercial. Bueno, entonces hay que ver cómo armonizamos esas normas que están vigentes a la vez, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿De qué se trata el corretaje, ¿no? ¿Qué hace un corredor? Bueno, lo que hace es interponerse profesionalmente entre la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, va a tratar de juntar oferta y demanda, conciliar, poner en contacto, ¿no? Facilita, promueve que un negocio se concluya, que pueda concluirse, que pueda celebrarse. En general, no tiene, como estamos hablando de auxiliares autónomos, no tiene que tener ningún tipo de relación de subordinación, de colaboración, tampoco de representación, porque, digamos, no es que lo hace en nombre propio, las personas que digamos, en las operaciones en las cuales interviene un corredor, no es que está diciendo que lo hace en nombre de otro, ¿no? Se sabe que él no es el que va a quedar vinculado a esa operación. Actúa en nombre propio, pero sí en interés de otras personas, ¿no? Porque él está colaborando tanto con el comprador, eventualmente, como con el vendedor, de lo que sea que esté intermediando, en cuya compraventa o en cuya negociación esté intermediando, ¿no? No va a concluir los contratos, o sea, simplemente aproxima a las partes, acerca a las partes para que ellas luego, para que las partes concluyan ese negocio, ¿no? Para que celebren el negocio. Pero él no va a concluir el contrato. ¿Cuáles son los requisitos para ser corredor? Bueno, se exige primero que una carrera, tiene que seguir una carrera universitaria, que tiene que tener un título universitario, la persona para poder intervenir como corredor. A su vez, deberá matricularse. Es decir, tiene que tener también como los abogados nos tenemos que matricular, bueno, también el corredor deberá matricularse. Incluso de esa matriculación va a depender la posibilidad de exigir, ahora vamos a ver, judicialmente o forzosamente exigir el cobro de la comisión. Va a estar muy vinculado al hecho que esté o no matriculado. La matrícula, la regulación de la matrícula es de carácter local, o sea, las provincias. El corredor, bueno, obviamente tiene que ser mayor de edad, hay ciertos requisitos que en general se dan en todo este tipo de auxiliares autónomos, mayor de edad, no estar inhabilitado, concursado, condenado por algún delito, deberá constituir una garantía, ¿no? Eso lo va a exigir el organismo, digamos, el colegio respectivo que regule esa matrícula y esa actuación de corredor. Y le pide que esté domiciliado por lo menos un año en el lugar, haber estado domiciliado un año. Esto lo pide la normativa, no lo van a ver en el Código Civil, creo que no está en el Código, está en la ley especial, pero le pide que esté domiciliado un año en el lugar en donde quiere ejercer el corretaje. No se entiende que tiene que conocer la plaza en donde está actuando, conocer ese mercado en donde va a actuar. Bueno, los corredores inmobiliarios pueden constituir sociedades de cualquier tipo. Bueno, estos son detalles que no es necesario que ustedes lo tengan, pero no está de más que lo sepan. Y va a poder ser ejercido el corretaje por personas humanas, personas físicas, de carne y hueso, o por personas jurídicas, por sociedades. Y esto es lo que les decía en cuanto a los libros. Tiene que llevar el corredor, además de más normativa obligatoria, de acuerdo al Código Civil y Comercial, tiene que llevar un libro de registro, que es un libro propio de los corredores. Y en este libro de registro tiene que asentar cronológicamente, o sea, el día, de acuerdo al día a día que se produjeron, todas las operaciones que se celebraron y en las cuales él intervino en esa negociación, en esa celebración, o para que se celebrara, o las promovió. Entonces, claramente, en ese libro de registro tienen que asentar todas estas operaciones en las cuales él intervino.
y que fueron concluidas. Esto lo va a decir el artículo 35 de la ley 20.266, y este es uno de los libros específicos del cual el 320 nos hablaba, 320, ¿no? Ya me hago lío el artículo del código, pero cuando vimos contabilidad obligatoria, bueno, uno de los libros especiales que se exigen en este caso para los corredores es el libro de registro. Profe, ¿y si interviene y no concluye, lo tiene que registrar igual? No, debiera ser de operaciones concluidas, no de obligaciones que intervienen y no se hayan sido concluidas. Entiendo que es así, cronológico, todas las operaciones concluidas con su intervención. Pero habrá que ver, Franco, la verdad que desconozco las particularidades y por ahí a veces incluso si es una operación en la cual intervino, promovió esa operación, pero después no se concluyó o la concluyó directamente, vamos a ver esto con el cobro de la comisión, la concluye directamente las partes, o sea, lo corren, ¿no? Hay algo más burdo para decirlo, pero no sé cómo decirlo, como que lo barren al corredor y usaron y usufructuaron esa actividad y después no le pagan. Desconozco si ahí tendría que igual incluirla. Yo creo que ahí tendría derecho sí o sí a la comisión, pero no sé si la tiene que registrar en ese libro. El libro dice a operaciones concluidas con su intervención. Como que hubiese sido exitosa esa intervención y se hubiese llegado a la celebración. Entiendo que sí, también ahí intervino y es una operación que concluyeron las partes. O sea, si bien no le pagaron, esa operación se concluyó y se celebró con motivo de su intervención. Eso es lo esencial de la actividad de corretaje. Y la razón por la cual él tiene derecho a exigir honorarios no sería comisión. Entonces sí, aunque las partes después no le hayan pagado y no pretendan pagarle, él la tiene que registrar porque esa operación se concluyó con su intervención. Después hay que ver si eso se podría impugnar, como veíamos el otro día en los fallos, que también hay cosas que se impugnan, es decir, bueno, no corresponde que la incluyeras, corresponde. Podrá haber algún tipo de impugnación u observación a esos asientos. Pero sí, toda operación que se concluya, pero tiene que haber sido una operación concluida, Franco, no que quedó y no se celebró nada. ¿Se entiende eso? O sea, no, tiene que haber habido un negocio que se concluyó, una operación que se celebró, que es la razón de ser de corretaje, es decir, tiene que haber un éxito en esa tarea. Gracias, profe. No, era Esteban, ahí me pone, no sé cuál es la dispositiva anterior. ¿Esta, Esteban? Bueno, no sé. ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades del corredor? Bueno, obviamente que el corredor no tiene que estar no tiene que actuar en interés específico de ninguna de las partes del negocio. O sea, tiene que estar en una situación de imparcialidad, ¿no? No es que le importe más un interés u otro, el comprador o el vendedor. Debiera mantener confidencialidad, obviamente, de la operación, de la negociación, de quién pretende comprar, de qué va a vender, es decir, de todas las características, lo que se hable, de acuerdo a precio y demás, lo que se converse para poder concluir ese negocio, todo eso no debiera divulgarlo. Tiene un deber de confidencialidad, una obligación. Bueno, obligaciones, el Código Civil y Comercial de la Nación enumera cuáles pueden ser estas obligaciones de corredor, cuáles son estas obligaciones, no pueden ser, sino que son, y tienen que cumplirlas. Asegurar la identidad de las personas que intervienen en los negocios, en ese negocio, que tengan capacidad para contratar. Bueno, que esos negocios trate de ser lo más claro, lo más preciso posible, a lo más exacto a la hora de transmitir las condiciones de ese negocio. Comunicarle a las partes toda situación, toda circunstancia que pudiera incidir en la decisión de celebrar o no ese negocio, ¿no? Es decir, brindar toda la información que sea relevante a las partes, mantener, bueno, confidencialidad en los cuales hace las negociaciones y demás, solamente ante situaciones de requerimiento de autoridad competente o un requerimiento judicial podría quedar relevado de esta obligación de confidencialidad y comunicar alguna circunstancia de esa negociación. Bueno, asistir entonces a la firma de los instrumentos en donde se celebre ese negocio, o al momento en que se entreguen esos objetos, se entreguen esos valores, siempre y cuando fuera requerimiento de alguna de las partes.
Bueno, dice guardar muestra de los productos que se negocian con su intervención, mientras haya algún tipo de controversia. Esto en el caso de determinado tipo de productos, una casa o un tipo de... Guardar una muestra si fuera a un bien mueble que se esté negociando o que del cual yo pueda tener una muestra, ¿no? Es un caso muy particular, pero bueno, es importante que el corredor tiene que asegurarse de que esas partes sean capaces, tengan la capacidad legal para contratar, es decir, no podría llegar a tener algún tipo de responsabilidad o sanción un corredor que no advirtiera que el que está firmando el contrato es un demente declarado o es un menor de edad, y no cerciorarse de que ese contrato se celebre con las formalidades del caso, en el caso por el representante legal o por el curador, ¿no? En donde estas cuestiones de capacidad, una de las tareas del corredor es cerciorarse de que esto esté en debida forma, ¿no? Y que las partes sean capaces para contratar. Y que sean quienes dicen ser, ¿no? La idea es que facilitarle a las partes, yo que quiero comprar o quiero vender mi propiedad, o lo que fuese que quiero vender, quiero que la tarea del corredor es facilitarle las cosas, ¿no? a quienes estén negociando en ese momento, ¿no? Entonces no tengo que, ay, ¿por qué yo tengo que ponerme a averiguar? Si yo me tengo que poner ahora a averiguar quién es fulano, si tiene capacidad, ¿para qué voy a pagar una parte de esa operación en el caso de celebrarse? Una comisión al corredor, digamos, su función es esa. Sí, yo los estoy mandando a Jennifer los Powers. Lo que pasa es que a veces por ahí me demoro un poco, pero los estoy mandando. Antes de las clases. A veces llego, a veces no llego, chicos, porque a veces los retoco casi al momentos antes de la clase y bueno, y por eso no se los paso antes. Pero sí, en lo posible se los voy a tratar de pasar. Bueno, ¿qué pasa si el corredor incumple en algún tipo de estas obligaciones? Es decir, si en estos deberes infringe esta obligación de confidencialidad y divulga cosas que no deba divulgar, o no hace un debido control de capacidad, de identidad. Bueno, obviamente va a poder tener algún tipo de sanción, la sanción va a poder ser administrativa por parte del ente que regule la matrícula, el colegio respectivo, podrá sancionarlo, podrá suspenderlo de la matrícula, podrá eliminarlo o cancelarle la matrícula o inhabilitarlo para actuar como corredor, o eventualmente podrá tener algún tipo de sanción de otro tipo, una sanción de tipo penal, por ejemplo, ¿no? Y acá pongo algunos delitos posibles: administración fraudulenta, estafa, retención indebida, ¿no? Depende de lo que haya pasado con el corredor, ¿no? Es decir, que haya no sé, simulado, puede haber algún tipo de estafa en que incurriera para obtener dinero de otro y en realidad no hay ningún negocio, bueno, sería un delito de estafa. Eso caerá eventualmente en el ámbito del derecho penal y se analizará bajo esa óptica de las normas penales. ¿Qué le está prohibido al corredor? Bueno, le está prohibido adquirir por sí o por interpósita persona los efectos cuya negociación le ha sido encargada. ¿Qué significa? Y si le asignan intervenir en la venta de un objeto y que no sea él el que lo vaya a comprar o un pariente, o que ponga a alguien conocido para que los compre en su interés. Porque la idea es que el corredor sea imparcial, o sea, que busque y que el negocio sea lo más beneficioso para las partes. Y obviamente, si él está interesado en el negocio, porque él va a ser el comprador, va a buscar que el negocio sea lo más beneficioso para él y no para las partes, ¿no? Por eso se busca la imparcialidad y esta prohibición de actuar por sí o por interpósita persona. Bueno, acá un poco recalca, se le prohíbe tener cualquier tipo de interés o participación en la negociación o en los bienes que están comprometidos, no debiera tener ningún tipo de interés en que se beneficie a una de las partes en particular. O sea, ¿qué finalidad tienen estas prohibiciones? Y que se mantenga la imparcialidad, la actitud imparcial del corredor. Esto está previsto en el artículo 1348 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero lo mismo, en el mismo sentido, vamos a tener artículos en las leyes específicas, que, digamos, seguramente, no recuerdo ahora cuál es el artículo, pero espeja un poco este tipo de regulación y hace una misma referencia a cuáles son los actos prohibidos a corredores, incluso puede ser aún un poco más detallado, las leyes.
Bueno, esto es un poco lo que les decía de la garantía que le permite. ¿Qué pasa con la posibilidad de que el corredor garantice el cumplimiento? O sea, ¿en qué marco podría garantizar o tener garantías por las obligaciones a una de las partes, no garantizar que se va a cumplir? Y ahí había que ver, bueno, hasta qué punto esto de alguna manera no podría estar, digamos, infringiendo o vulnerando no la confidencialidad, sino la imparcialidad del corredor, pues está garantizando. Pero bueno, específicamente la ley lo permite, el artículo 1349 y el artículo 34 de la ley específica permiten al corredor otorgar garantía por una o ambas partes en la negociación en la que actúan. Incluso podrían tener el encargo de una de las partes de representarla en la ejecución, en la etapa de ejecución del negocio. O sea, una vez que ya está concretado, concluido, hay una etapa de ejecución de esas obligaciones, bueno, podría representarla alguna de las partes en la ejecución de ese negocio. La ley 2266 autoriza al corredor a otorgar fianza. La fianza, como vamos a ver en otra unidad, es una garantía de carácter personal con determinadas particularidades, pero es un tipo de garantía, la fianza. La ley pareciera circunscribir la posibilidad del corredor de garantizar las obligaciones al contrato de fianza. Pero el Código Civil y Comercial de la Nación fue más lejos y habla de garantía en general. Es decir, no circunscribe al contrato de fianza. Garantía puede ser de cualquier tipo, que es mucho más amplia que una fianza, no puede ser una garantía real, una garantía personal de otro tipo. Por lo tanto, es mucho más amplia y, bueno, debiéramos atenernos a esta posibilidad del Código Civil que amplía estas posibilidades de garantizar obligaciones el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos intervinientes en la operación. Recuerden, la representación, esto que hablamos de representación, es solamente al efecto de ejecución del negocio, no en la celebración del negocio, ¿no? O sea, tenemos varias etapas en los negocios, lo que es negociación, lo que es celebración o conclusión del negocio, ¿no? Cuando yo firmo el contrato, lo concluyo, y o sea, que se aunan las voluntades, y finalmente el momento en que se ejecuta, se pone en actuación ese negocio, empiezan las partes a cumplir esas obligaciones y esos derechos a los cuales se comprometieron. Bueno, en esa etapa de ejecución permitiría un tipo de representación por parte del corredor. ¿Qué pasa con la retribución, ¿no? Con lo que se le paga? ¿Qué se le paga o a qué derecho tiene de cobro el corredor por su actuación? ¿Cuál es su retribución por esta actividad de interponerse profesionalmente entre oferta y demanda y acercar a las partes para que concluyan el negocio? Lo que se le debe pagar es una comisión, ¿no? Y la regla es que para que se tenga derecho al cobro de comisión, tiene que tratarse de un negocio concluido, o sea, que se haya celebrado el contrato, y que esa celebración haya sido en virtud de su intervención, de su actividad. Eso también, bueno, eventualmente hay situaciones en las cuales no se le querrá pagar al corredor, él exigirá el cobro y deberá probar que ese negocio se concluye o se celebra con motivo de su intervención, ¿no? Es decir, será materia probatoria, cómo pueda probar de que él fue a que acercó a las partes y que las partes terminan contratando en términos esenciales en base a su colaboración, en los términos que se habían negociado y que habían surgido como tales, producto de su colaboración, ¿no? Y su intermediación. ¿Cuándo no va a tener derecho a comisión, a retribución o a comisión? En el caso que el contrato se anule por ilicitud de ese objeto, por ejemplo, porque fuera un objeto ilícito, o por incapacidad de las partes, porque una de las partes era menor de edad, porque era demente y no podía contratar, o porque no estaba debidamente representado. O sea, y esto podría haber sido conocido por el corredor, es decir, si el contrato luego se anula, porque una de las partes era demente, declarado, y bueno, digamos, quizás los contratantes confiaron en que no era demente, o sea, por ahí no se veía a simple vista que puede pasar, y la persona sea demente declarado, sea incapaz, y no lo sabían las partes, no tenían por qué, porque confiaban en el corredor no tomó la debida diligencia de cerciorarse que las partes fueran capaces. Bueno, obviamente en este caso no va a tener derecho a, como podía conocer esta circunstancia, y como producto de su negligencia no la conoció, y dejó que contratara un demente, y el contrato por lo tanto se anula,
bueno, el corredor no tendrá en este caso derecho a comisión, ¿no? La comisión va a ser la pactada, o sea, las partes podrán pactar cuál será la comisión, y en caso de ausencia de pacto tiene derecho a la comisión. Fíjense, acá aparecen los usos, que hablamos en las primeras clases, que la ley se refiere a usos, y dice, bueno, si no pactaron nada de las partes, se entiende que se retribuye al corredor de acuerdo a la comisión de uso del lugar de celebración del contrato. Y eventualmente, si no, la fijará el juez. Esto es importante, para que sea exigible esa comisión, o sea, para que pueda eventualmente exigirla judicialmente el corredor, el corredor deberá estar sí o sí matriculado. Si no está inscripto como corredor, no tendrá derecho, más allá de que haya intervenido en esa negociación y que haya ayudado a las partes a celebrar el contrato, no va a tener derecho a cobrar, a exigir el cobro de la comisión, ¿no? Eso es lo que impide la ley, que él pueda luego exigir el cobro de la comisión. Bueno, se entiende que esto se trata de que la actividad es una actividad regulada, se busca asegurar una cierta seguridad, darle seguridad a las partes, certeza en los negocios, se asegura cierta buen actuar o corrección en el actuar de los corredores. Por eso está detrás un colegio, una autoridad que regula esa actividad en un cierto marco, que si el corredor actúa mal o se sale de esa normativa puede ser sancionado. O sea, todo esto implica un orden en los negocios que se intenta mantener, un orden público que es protegible y por lo tanto que aparezca una persona que ejerza esa actividad sin estar inscripta, sin haberse ido a una carrera universitaria siquiera o sin tener la debida matriculación y control, generaría, digamos, este corretaje clandestino, podría generar desordena lo que es una actividad que está regulada y que tiene una finalidad de orden y de corrección, que si yo le dejo el derecho a cualquiera a luego cobrar y exigir el cobro a pesar de no estar matriculado, bueno, esto que era ordenado y que tenía una normativa regulatoria pasa a ser un poco más caótico, ¿no? Y empieza a quitar certeza a este marco de negociaciones, o ciertas seguridades que sí se buscan al regular el corretaje. Se le pide garantía al corredor, algún tipo de garantía, o sea, el colegio que regula la actividad le pide garantía, se sabe que esta persona sigue una carrera, que si tiene algún tipo de inconducta, el colegio lo va a sancionar. Hay una regulación y eso es lo que se intenta proteger. Si una persona no está en este marco y actúa igual como corredor, bueno, esto es lo que se está sancionando, ¿no? Porque eso iría contra una seguridad jurídica que está protegida mediante estas normas. ¿Qué pasa si actúan varios corredores, uno o más corredores? Bueno, si interviene un solo corredor, todas las partes le deben la comisión, excepto pacto en contrario, obviamente que las partes podrán pactar otra cosa, pero en principio si no todos le deben la comisión. No existe solidaridad entre las partes respecto del corredor, o sea, a cada parte le corresponde su comisión o su parte de comisión. Y si interviene un solo corredor por cada parte, bueno, esa parte, o sea, el corredor que representa a cada parte, le podrá exigir la comisión a la parte que está representando, ¿no? Pero no a la otra parte, si hay uno por cada parte. Esto lo prevé el 1351 del Código Civil y Comercial de la Nación. Supuestos específicos, obligación de pagar comisión. Bueno, concluido el contrato, o sea, si el contrato se celebra, se concluye, la comisión se va a deber aunque, o sea, se debe igual aunque el contrato, bueno, esto sí se entiende que es así, si está sometido a condición resolutoria y no se cumple. Bueno, el contrato sigue vigente. Condición resolutoria es que yo supedito a un acontecimiento futuro e incierto la resolución del contrato. Y en este caso estoy diciendo, este acontecimiento futuro e incierto, al cual yo supeditaba la resolución del contrato, no se cumplió. Bueno, obviamente, yo debo comisión porque el contrato sigue vigente. Se debe igual comisión aunque el contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda. O sea, no importa que el contrato después, digamos, las partes no cumplan, o sea, las partes celebraron el contrato, lo concluyeron, y después no cumplen el contrato, ¿no? No lo cumplen porque una de las partes, bueno, incumple el contrato, es decir, no cumple con sus prestaciones, o pasa a cualquier acontecimiento que hace que se tenga que resolver ese contrato. Que no sea la nulidad, que no estemos hablando de esta nulidad de cuál era
tenía culpa el corredor porque no había acreditado identidad, no había acreditado capacidad. Bueno, no estamos hablando de esa situación, sino que se resuelve por cualquier otro motivo. Bueno, el contrato, él ayudó a celebrar ese contrato. Después las vicisitudes que puedan acontecer con ese contrato, porque incumplimiento de las partes o porque cualquier circunstancia futura, ya le excede al corredor. Su misión, que era ayudar a concretar y concluir un contrato, fue cumplida. Y por lo tanto, bueno, esa era su misión, se cumplió y tiene derecho a comisión, ¿no? Más allá de lo que suceda a futuro con el contrato. Y esto es lo que les decía al principio. ¿Qué pasa si él inicia, o sea, el corredor interviene en la negociación, pero finalmente el comitente le encarga la conclusión del contrato a un tercero? O sea, digamos, lo deja a un lado el corredor y termina concluyendo el contrato, o él solo, por sí mismo, con la otra parte, o con otro corredor. Pero en realidad el que contribuyó, coadyuvó a reunir, digamos, a que las partes se pusieran de acuerdo en las partes esenciales de ese contrato, fue el corredor que estamos hablando. Entonces, bueno, ese corredor, a pesar de que después él no interviene en la conclusión, porque lo dejaron de lado, tiene derecho igual a exigir comisión. Deberá probar si, eventualmente, que él contribuyó a que este negocio se celebrara, o sea, que este negocio se celebra principalmente con motivo de su intervención. Lo deberá acreditar, pero tiene derecho a comisión. ¿Cuándo no se debe comisión? O sea, ¿cuándo el corredor no tiene derecho a comisión? Bueno, cuando el contrato está sometido a una condición suspensiva y esta no se cumple. ¿Qué significa suspensiva? Que yo supedito el nacimiento de todas las obligaciones y derechos que nacen del contrato a un acontecimiento futuro e incierto. Es decir, el nacimiento, no la resolución, como cuando hablamos de condición resolutoria. Por lo tanto, si estoy hablando de una condición suspensiva, el contrato no empezó a tener pleno efecto todavía. Lo va a tener si se cumple esa condición suspensiva. Va a tener pleno efecto el contrato. Si no se cumple esa condición suspensiva, no sé, empiezo a, te doy, te vendo esto si mañana gana, no sé, gana el partido de Newell's a Central. Digo, algo, no sé, un acontecimiento que yo no puedo saber qué va a pasar, el futuro es incierto, y supedito el nacimiento de una obligación a eso. Si eso no sucede, si esa condición no se cumple, obviamente el contrato nunca empezó a tener plenos efectos y por lo tanto la comisión no se va a deber. O sea, el corredor no tiene derecho a comisión. Si ese contrato se anula, es lo que hablábamos recién, hace un rato, en las anteriores filminas. Si se anula porque el objeto es ilícito, o sea, lo que negociaban las partes será ilícito, eso tampoco obviamente va a tener derecho a comisión, o por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes, bueno, en ese caso tampoco tiene derecho a comisión el corredor. Bueno, hoy está la posibilidad de que se constituyan sociedades con objetos de actos, con el objeto de que sea para actos de corretaje. Antes no estaba, el Código Comercial lo prohibía y bueno, luego la ley 25028 lo permite. Bien, tengan en cuenta, vamos a ver la clase que viene, un fallo en donde, bueno, se va a discutir el derecho a cobro de comisión por parte de un corredor, ¿no? Nosotros nos tenemos que enfocar en corredores. ¿A qué te referís, Juan, con el tema de enfocar? En el Word subido en comunidades está como muy... Y ustedes no tengan, o sea, a ver, es para facilitarle a ustedes el material, que lo que está subido en comunidades, pero digamos, a veces es muy breve, ahí es simplemente como, muchas cosas son como guía para que ustedes luego estudien más detenidamente y se remitan a la ley y demás. No se basan a veces ni siquiera en los PowerPoint, porque a veces los PowerPoint sí pueden tener más o menos detalle, pero vayan a la ley, lean el material de acuerdo a lo que les indica el programa. Lo que es a los efectos de facilitarle a ustedes lo que subimos de material a comunidades. Obviamente que tampoco vamos a pedirle, porque la ley a veces es súper detallista, empieza con muchas particularidades. Ustedes más o menos pueden darse cuenta de a grandes rasgos qué son los temas fundamentales, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuándo tiene derecho a cobro de la comisión? ¿Cuándo no?
qué es la actividad de corretaje, esencialmente qué es lo que va a tener que controlar el corredor, ¿no? Muchas cosas son también de cierto sentido común y hacen a que ustedes entiendan la figura. Después no vamos a ir a cada detallecito de obligación, no es la idea, pero sí que ustedes puedan, se nota que hayan leído el material y no se queden con lo hiper resumido que puedan tener. Obviamente que si está mucho más resumido en el material es porque es simplemente para guía de estudio de ustedes. Algunas fichas van a estar más completas, otras menos, pero ténganlo como una guía de estudio. Bueno. Profe, Sí. entonces tenemos las últimas filminas del Power, tendríamos que agregar, porque yo noté que en el apunte no están actos prohibidos y todas esas cosas para agregar. Claro, o sea, material. Paulina, las filminas de Power yo lo que les pongo no son lo que ustedes tienen que estudiar. Yo los uso como guía mía para cuando les doy la clase de los puntos esenciales, que ustedes tengan algo en que respaldarse y en esta modalidad virtual no tenemos pizarrón ni nada y me parece lo más práctico. Claro. Pero nunca tomen como la que las filminas son lo que ustedes tienen que estudiar y vayan a un examen y digan, no, porque la filmina o el Power, los Power no existen a los fines de lo que ustedes tienen que estudiar. Es decir, les sirve ¿por qué? Porque le da un esquema, les da por ahí donde focalizarse en los puntos centrales. A veces les será suficiente algunas cuestiones del Power, pero nunca se limitan a los PowerPoint, menos que menos, ¿no? No solamente a las fichas, como le decía Juan, porque las fichas también a veces son insuficientes, y menos aún a los PowerPoint. Tómenlo como una referencia, una guía para esquematizar el estudio. Yo a veces trato de hacerlo bastante completo, pero no es suficiente para nada, y van a faltar puntos, porque yo acá les centro los puntos fundamentales. Pero a veces les va a faltar, y a veces ni siquiera voy a tener Power, en algunas unidades ni siquiera vamos a armar Power, quizá. Eso sí, ténganlo presente. Jamás en un examen decir, che, no lo vi en la filmina. No, no, no. Esto es simplemente para las clases, como si yo estuviera con un pizarrón con usted. Nada más que eso. Y obviamente que visualmente para los que les resulte más fácil, les va a dar un esquema, pero nada más. Incluso van a faltar algunas cuestiones, algunos puntos. Este año nosotros no vamos, por cómo están dadas las clases distribuidas, vamos a dar los puntos centrales de las unidades. Yo a veces puedo llegar a tratar algunas más completas que otras, pero en algunos puntos les voy a decir que bueno, que ustedes los estudien solos, algunos puntos de la unidad, y otros sí lo vamos a ver en clase. Por ejemplo, lo que es la unidad de bolsas y mercados, que es muy larga, y algunas otras también, bueno, vamos a ver los puntos centrales, pero no vamos a llegar a ver absolutamente todo. Después ustedes se deberán remitir al material. Pero la idea es que en las clases veamos los puntos fundamentales, ¿no? de la materia. Así que, bueno, eso, aclararles eso, que tengan presente eso. Les van a resultar de ayuda los PowerPoint, porque los ordenan un poco, pero nada más que eso. Y lo mismo las fichas, porque yo sé que algunas fichas son simplemente como guía, para que ustedes sepan, se remite a la ley, muchas fichas les van a remitir al Código Civil y Comercial de la Nación, porque ahí está todo, de muchos de los contratos, otras lo van a remitir a las leyes respectivas, ¿no? Tengan siempre como referencia, porque cada uno de los temas, salvo lo que es las primeras unidades, que por ahí es más, ahí tienen que ir más al libro, que hablan de la historia, del derecho comercial, de cómo nace el derecho comercial, las disquisiciones a concepto de empresa, ¿no? En general todas esas cuestiones no lo van a tener tan codificado con una ley específica, pero después muchas de las cuestiones que se ven en la materia están o en una ley especial, en donde está regulado específicamente, cuando veamos bolsas y mercados, está la ley de mercado de capitales, y siempre remítanse a la ley, tengan muy presente la normativa. Acá, por ejemplo, en auxiliares tenemos ley de corredores, ley que regula los martilleros, el Código Civil que lo regula. Siempre vayan a esa fuente, ¿no? Si bien después pueden leer el material, siempre tengan en cuenta que está en la ley y vayan a la ley, a ver qué dice la ley. En lo que es el Código Comercial de la Nación, ustedes tienen incluso a disposición el código comentado, que pueden acceder a la web, creo que es InfoUse, el código que tienen a disposición en la web, que está un código comentado y bueno, y va desarrollando cada uno de los temas. Muchos de los contratos que vamos a ver, contrato de agencia, contrato de concesión, está muy bien desarrollado en el código comentado. Lo vamos a ver acá, lo esencial. Pero bueno, mucho del material que yo les voy a hablar es lo que está
explicitado en el código, en los comentarios del Código Civil y Comercial. Hay varios, ahí está el Código Civil y Comercial de Lorenzetti, digamos, el Código Civil y Comercial de la Nación, comentado por Lorenzetti, que fue uno de los autores del proyecto. Hay varios códigos comentados, pero el que pueden acceder libremente ustedes en la web también les va a facilitar mucho entender los temas. Incluso en contabilidad, cuando vimos la parte de contabilidad obligatoria, el Código Civil y Comercial comentado va a desarrollar de ese tema. De rendición de cuentas también, yo ahí les fui poniendo los artículos para que ustedes sepan cuáles son. O sea que la gran mayoría de los temas ustedes pueden ir al código e ir a la fuente. Ahí les va a resultar más fácil. Lo que más pueden ustedes leer del tema, chicos, les va a dar mucha letra, porque ustedes piensen que esta es una materia que se rinde parte oral. Y el oral, si uno leyó muy esquemáticamente las cosas, como para medio memorístico, no sirve. Porque en el oral, si bien no vamos a matarlos con ninguna pregunta, pero para que ustedes tengan esta comodidad al hablar, tienen que haber leído y entendido más o menos, ¿no? lo que están estudiando. No vale mucho esto de memoria, que por ahí en un multiple choice de casualidad lo pueden llegar a ver, a pasar, pero después en el oral eso se ve mucho, si se estudió muy de memoria. Lo jurídico es difícil, a veces hay cosas de memoria en lo jurídico, porque el derecho tiene mucho de memoria. Pero ustedes tratan, y es lo que también, de buscarle la razón de ser a la norma, de por qué está regulado de esta manera que está regulado, ¿no? Es decir, buscar un esquema mayor y de cierto entendimiento de este sistema jurídico, que no es que es aleatorio y que, digamos, que son cuestiones que, bueno, es así, no, sino buscarle un sentido, ¿no? ¿Por qué se lo regula así? Fíjense todo lo que vemos de corredores. ¿Y por qué les explico esto de que por qué no tiene derecho a cobrar el que está haciendo un corretaje clandestino? No está anotado, no está matriculado. Y porque la ley busca un cierto orden, busca que esto que está regulado se mantenga así, asegurar, dar seguridad a las partes, certeza de con quién están contratando. Entonces hay una razón última de por qué la regulación es como es. Y después sí hay cosas que el legislador le puso garantía en general y no puso fianza, y bueno, está así en la ley hoy, quizás no podemos tampoco entender absolutamente todo, hay cuestiones que son más de memoria y de saber lo que es la norma vigente, ¿no? Bueno, vamos a el otro auxiliar autónomo, que son los martilleros o rematadores. La ley que regula a esta actividad es la ley 25.028. Bueno, ¿en qué se va a encargar? O sea, ¿qué va a consistir la tarea de los martilleros? Vender al público, al mejor postor, bienes muebles o inmuebles, y la venta va a ser a viva voz, en remate, a viva voz y al mejor postor, ¿no? Esto es lo clásico, ustedes han visto, digamos, los actos de subasta, en donde, bueno, digamos, cae el martillo y se adjudica al que ofrece más, una mejor, digamos, una postura, un mayor precio, ¿no? Y bueno, se adjudica a esa persona que cae el martillo. Bueno, esta es la actividad del martillero, intermediar en esta venta, pero ¿cómo? A través de un remate. En general, para ser martillero tiene que realizar esta tarea de manera profesional y de manera habitual. Y la venta de esos bienes, bienes muebles o inmuebles, esa venta tiene que ser en remate y por cuenta de sus comitentes. O sea, él está vendiendo un bien mueble, un bien inmueble, pero no, digamos, a quien va a afectar en definitiva esa venta es a quien le encarga la venta, a su comitente. Sobre el comitente recaen los derechos y obligaciones de ese negocio. Por eso decimos que actúa por cuenta de los comitentes. Bueno, el martillero tiene que tener también un título universitario, tiene que estar inscrito en la matrícula, igual que corredores, ¿no? Tiene que tener un título y tiene que estar inscrito en la matrícula. ¿En qué consiste el acto de remate? Bueno, acá se define como un acto de intermediación por el cual el martillero va a adjudicar determinados bienes o derechos al mejor postor. ¿Y cómo será esa adjudicación? Mediante un procedimiento que se denomina subasta. Los remates, en el caso que sean remates judiciales, ¿no? Remates estatales o remates de empresas del Estado, van a regirse por disposiciones específicas, ¿no? Y subsidiariamente ahí sí se va a aplicar
la ley 25028, pero en principio tiene una regulación especial, los remates que se hacen vía judicial, bueno, algunas normas procesales van a referir a ellos, o sea que hay normativa especial al respecto. Digamos, si es un remate privado, sí vamos a aplicar esta ley que estamos hablando, que es la ley 25028. También hay normativa local para regular a martilleros, ¿no? Regular la actividad de martilleros. ¿Cuáles son los dos grandes sistemas por los cuales se puede llevar adelante una subasta? Uno es el sistema inglés, que es el más parecido a nuestra práctica, o sea, como hoy en la República Argentina se llevan adelante, en donde se parte de una oferta mínima, o sea, de un mínimo, un precio de base, y este va siendo aumentado, este precio, por mejores postores, o sea, personas que ofrecen mayor precio para comprar el bien, ¿no? Sucesivas posturas, y va haciendo subir el precio que originariamente había sido propuesto. O sea, partimos de una base mínima y ese va subiendo a medida que hay pujas sucesivas de mejores postores. ¿En qué momento se cierra o se perfecciona esa venta? En el momento en que se adjudica la cosa al mejor postor. O sea, el que llega al precio, digamos, y no se ofrece más que ese precio, bueno, a esa persona que ofreció el mayor precio, en ese momento se adjudica la cosa a ese mejor postor y se perfecciona el negocio. Este es el sistema inglés. El sistema holandés, que es otro sistema de subastas, es distinto. Acá no hablamos de un precio mínimo, sino un precio máximo. O sea, hablamos de una base máxima que va bajando, que se va reduciendo. Y se va a cerrar y se va a adjudicar el primero, digamos, cuando aparece un comprador conforme a ese precio que se está, digamos, que se está ofreciendo, ¿no? A medida que va bajando el precio, bueno, cuando el primer comprador que va a aparecer, a esa persona se va a adjudicar y en ese momento se va a perfeccionar el contrato. Pero bueno, vemos que es distinto, digamos, son dos sistemas muy, muy diferentes en cuanto a su modalidad. Partimos de una base mínima, el otro de una base máxima. Profe, ¿y puede haber arrepentimiento de la mejor oferta o no? ¿Sabes qué? No sé si se puede, cuál es la particularidad en esa circunstancia. Habrá que fijarse ahora en la ley qué es lo que dice, si se puede arrepentir. Entiendo que una vez que manifestó la voluntad, antes de que quizás caiga el martillo, porque hay todo un tema de cuándo, en qué momento se adjudica, en el momento que cae el martillo. Cuando cae el martillo, se entiende que se perfecciona el contrato. Habría que ver si ese arrepentimiento sea antes de que caiga el martillo. Yo entiendo que si después que se cae el martillo, que es cuando se perfecciona el contrato, ya no podría arrepentirse esa persona, porque el contrato está perfeccionado. Pero bueno, hay que verlo, no lo sé, la verdad que las particularidades, Irina, de qué pasa en esa circunstancia, no lo sé, después se las averiguo, a ver que seguramente va a haber fallos y cuestiones, también discusiones al respecto. Es todo el íter de formación de consentimiento, porque ustedes piensen que después, una vez que se cae el martillo, se entiende que se adjudica, pero después hay que firmar un instrumento también, ¿no? Hay que firmar el instrumento, el acta. ¿Qué libros va a tener? ¿Cuáles son los libros obligatorios del martillero, del rematador? Dijimos, bueno, en el caso del corredor teníamos que el corredor lleva este libro de registro, donde asienta cronológicamente todas las operaciones que concluye con su intervención. ¿Qué pasa con los martilleros? ¿Qué libros tiene que llevar? Bueno, 3 libros obligatorios. Uno que se denomina diario de entradas, otro que es el diario de salidas, y otro que es el libro de cuentas de gestión. En el diario de entradas va a registrar todos los bienes que va a recibir para su venta, o para su venta por medio de la subasta, bueno, identificando las características de cada bien, quién es el que le está, los datos de su comitente, es decir, quién le está confiriendo ese encargo de venta, cuáles son las condiciones, porque a veces hay determinadas condiciones de venta que se preestablecen antes del acto de subasta. Entonces, en ese diario de entradas van a estar todas esas particularidades, ¿no? Esas características del bien, cómo van a ser las condiciones de comercialización, quién se lo está encargando. En el diario de salidas ya directamente se van a asentar las ventas que se concretaron, o sea, por cuenta de quién se efectuaron esas ventas, quién es el comprador, a qué precio, cuáles son las condiciones de pago de precio, y demás. Entonces, libro de entradas, libro de salidas y
cuentas de gestión. En la cuenta de gestión simplemente van a ser las operaciones entre el martillero y cada uno de sus comitentes. O sea, acá no hablamos de la relación con los terceros compradores o quienes intervienen en la subasta y con el negocio, digamos, que se le encarga de venta, sino que hablamos del negocio en sí mismo, de este encargo que le hace el comitente al martillero, es decir, de venta de tal bien, por ejemplo. Bueno, ese encargo o esa relación entre el martillero y cada uno de sus comitentes deberá estar registrado en el libro de cuentas de gestión, que es otro libro aparte del libro de entradas, el diario de entradas y diario de salidas. Siempre vinculen las unidades, se recuerden la unidad de contabilidad, cuáles eran los libros obligatorios y cuándo va a ser libros especiales que se le exigen a cada una de estas figuras, en este caso auxiliares del comerciante, que bueno, aparecen en este caso, se detallan en otra unidad que es la unidad 4 que estamos viendo, pero que de alguna manera surgían del artículo de contabilidad obligatoria del 320 que analizamos la clase pasada, ¿no? Simplemente que ahora vamos a detallar cuáles son algunos de estos libros especiales que se exigen a estos auxiliares autónomos. ¿Qué pasa con la retribución del martillero? Bueno, tiene derecho a cobrar una comisión y a percibir también el reintegro de gastos de remate. Deberá tener derecho a que se le reintegren esos gastos. Bueno, tiene derecho, aunque, digamos, si se anula ese remate por cuestiones en las cuales él no tiene ningún tipo de culpa o no hubo una negligencia del martillero, sino que por cuestiones que no le son imputables, llegase a anularse ese acto, ¿no? Ese remate, bueno, habrá que ver qué causas podría ser, qué podría generar una anulación de remate, pero que no fueran, realmente el martillero no tendría algún tipo de culpa en esa anulación, bueno, igualmente ahí en ese caso va a tener derecho a comisión, de todas formas. Bueno, acá también los martilleros pueden constituir sociedades. Las sociedades que pueden constituir los martilleros tienen que tener como objeto exclusivo, o sea, no pueden hacer, tarea de remates, pero a su vez también, no sé, vende de artículos de limpieza, o sea, actividades ajenas o préstamos. No. La sociedad que se constituya para realizar actos de remate debe tener como objeto exclusivo de esa sociedad actos de remate, ¿no? Realizar actos de subasta, pero no otro tipo de objeto, no tiene que realizar un objeto más ampliado, sino que es un objeto exclusivo. Esto lo exige la norma. Y establece también una suerte de responsabilidad grabada para los administradores de estas sociedades, para los directores y martilleros que intervengan en subastas que se realicen por medio de estas sociedades. Establece una responsabilidad ilimitada, solidaria y conjunta de todas estas personas, administradores, directores y martilleros, por cualquier daño o por cualquier situación que surja de estos actos de subasta. O sea que es una suerte de responsabilidad agravada que establece la norma. Bueno, ¿cuáles son estas obligaciones del martillero? Bueno, deberá llevar los libros que dijimos previamente, comprobar la legitimación del disponente, es decir, que quien va a vender efectivamente tenga los derechos para disponer de esos bienes que está comercializando, que sea titular del bien que va a vender a través de una subasta. Eso es, digamos, esa comprobación de legitimación de quien dispone del bien. Bueno, después anunciar, bueno, explicar en voz alta las características del bien, qué estado jurídico tiene, si es un bien que está embargado, si es un bien que tiene alguna medida cautelar, o, bueno, qué características tiene, ¿no? A quién pertenece, o sea, deberá explicarlo el martillero, dar debida información en el acto de subasta. Bueno, rendir cuentas, fíjense que acá aparece la rendición de cuentas, cuestión que analizamos genéricamente en la unidad anterior, pero acá específicamente en el caso de martilleros, deberá hacer una rendición de cuentas documentada y entregar, si hubiera algún saldo que tuviera que entregar, bueno, deberá entregarlo, la ley lo establece la obligación de entregarlo, y demás, ¿no? Bueno, otra serie de obligaciones específicas que tiene el martillero, de suscribir también el instrumento de venta, ¿no? Fíjense, suscribir con los contratantes el instrumento que documenta la venta, previa comprobación de identidad. Preguntas hasta ahora de martilleros y corredores.
dudas. Ahora vamos a ver otro de los auxiliares autónomos, que es el despachante de aduana, agentes y despachantes de aduana, y después los subordinados. Pero bueno, tengan en cuenta esto, que tanto corredores como martilleros tienen normativa específica, tienen una ley especial que los regula, y a su vez, en el caso de corretaje, está claramente desarrollado en el Código Civil y Comercial de la Nación. O sea que ahí van a poder acudir para ver estos detalles. Lo mismo que yo le estoy poniendo acá en el Power, lo van a ver en la ley, lo van a ver en el Código Civil y Comercial de la Nación. Profe, perdón, ¿puede repetir Sí. las leyes? La 25028 y cuál más? La 25028, la 20266, y después, bueno, tiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Gracias, profe. Una cosa. Perdón, aquí me quiero fijar. Acá en Santa Fe, por ejemplo, tienen, no es necesario que después lo vean, pero por ejemplo, corredor inmobiliario tiene su propia regulación local, la 13154, que es a nivel local, ¿no? Va a regular a nivel local. Ustedes pueden verla, pueden analizarla, van a ver que muchas de las cosas se replican, la ley local, la ley de la ley nacional es replicada en la normativa local, pero a veces tiene ciertas particularidades, ciertas mínimas variantes, la normativa local. No lo tienen que saber, lo importante es que sepan, bueno, lo que dice la ley nacional, ¿no? Lo esencial que dice en cuanto a la regulación de estas figuras. Pero sepan que también está en la ley local, digamos, y que está regulado en la ley local y que podría tener ligeras variaciones. Claro, porque esto es lo que pone Esteban, arrepentimiento creo que no existe, una vez hecha la oferta no hay arrepentimiento, ya que está anulando la oferta de otro postor. Hay sanciones luego de la subasta, no sé qué pones acá, hay sanciones luego de la subasta si no hay forma de pago. Bueno. Agentes de comercio. Bueno, después vamos a ver cuál es la tarea fundamental del agente de comercio. El agente de comercio es una figura de auxiliar autónomo. ¿Y cuál es su actividad? ¿En qué consiste su actividad? Es promover negocios y de manera continuada, de manera estable. Promueve negocios de un empresario, facilita, promueve, publicita, genera clientela, negocios. Esa es la función principal de un agente, generar clientela, promover negocios. Y la característica de la actuación del agente es que lo hace en forma estable, no es esporádica. La intervención del corredor va a ser para una operación en particular, pero en general la actuación del agente tiene estabilidad en el tiempo. No concluyen los negocios en nombre del comitente, en general carecen de representación para concluir los negocios. El que celebra el negocio va a ser el empresario, no el agente. Normalmente van a tener una zona de actuación, un territorio en donde van a actuar de manera autónoma. Y bueno, su función principal es esto, pero generar clientela, generar negocios para el comerciante, para el empresario. Después, bueno, más adelante también vamos a hablar del contrato de agencia y lo vamos a ver con más detalle. Acá simplemente lo nombramos como un agente autónomo, no auxiliar, ¿no? Un auxiliar autónomo del empresario. Otros auxiliares podrán ser los agentes de viaje. Bueno, los agentes de viaje están regulados en la ley 18.829. Bueno, la ley va a desarrollar qué actividad, o sea, qué se entiende, a quiénes están sujetos a esta ley, todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen en nuestro territorio de la República Argentina con o sin fines de lucro, ya sea en forma permanente, transitoria o accidental, y enumeran las actividades que pueden realizar sus agentes de viaje. Intermedia en reserva y locación de servicios de transporte, es decir, en cualquier medio de transporte.
Por ejemplo, acá les marco, esta es una actividad. Otro es contratar servicios en hoteles, en nuestro país, en el exterior, organizar viajes, organizar excursiones, bueno, todo lo que haga, lo que ustedes normalmente hablan de agencias de viajes, pero bueno, que pueden intermediar entonces tanto en el transporte, ¿no? En un avión, en la contratación de un avión, en la contratación de un colectivo, en una contratación de un hotel, de un crucero, de una excursión, bueno, la asistencia a turistas, ¿no? Durante los viajes. También podrán representar a otras agencias, ¿no? Tanto extranjeras como nacionales, y demás. Esto lo pueden ver, bueno, en la ley, no es necesario, no es un tema que en general damos con tanto detalle, pero tengan en cuenta que es uno de los auxiliares autónomos, los agentes de viaje, y están regulados por esta normativa. Obviamente que para poder ejercer y para poder esta actividad tienen que tener una licencia por parte de la Dirección Nacional de Turismo, o sea, va a estar controlado por Dirección Nacional de Turismo, que depende del Poder Ejecutivo. Se le exigirá, la normativa le exige ciertas garantías, y bueno, eventualmente hay, o sea, que hay un control. ¿A qué refiere esto? Que este tipo de agencias o este tipo de empresas tienen un contralor estatal, por eso mismo se exige su registración, a su vez se le va a pedir que constituyan una garantía para que eventualmente si se generan daños a turistas o a los contratantes haya con qué responder, bueno, asegurar una cierta seguridad en este tipo de negocios y que hay algo, y que hay certeza, hay cierto orden, ¿no? Y lo mismo, un poco con el mismo sentido, teníamos el control de la actuación de corredores y martilleros, donde tenemos un organismo, en ese caso de corredores y martilleros teníamos los respectivos colegios o organismos de contralor, que van a exigir entonces esa matriculación, garantías también, y a los fines de dar certeza en esas transacciones, de dar más seguridad a los contratantes. Bueno, después vean que la ley va a diferenciar empresas de viajes y turismo, de las agencias de turismo, de las agencias de pasajes. Las que tienen más atribuciones o más potestades son las empresas de viajes y turismo, porque no solamente van a poder actuar para sus propios clientes, en todas las actividades que nombramos antes, digamos de intermediación, tanto en transporte, en hoteles y demás, sino también para otras agencias. En el caso de las empresas de viaje y turismo podrán actuar y realizar estas actividades para otras agencias, cosa que no va a poder pasar en el caso de agencias solamente de turismo y agencias de pasajes. Bueno, esto léanlo en la ley, no es necesario que demos tanta atención. Vamos a despachantes de aduana, como otro de los auxiliares autónomos. El despachante de aduana se lo califica como un auxiliar del comercio y como un auxiliar del servicio aduanero. Esto lo va a regular, está regulado en el Código Aduanero. Van a actuar de manera autónoma, es decir, no son empleados, sino que actúan de manera autónoma en representación de importadores, de exportadores, y estos importadores o exportadores le dan una suerte de autorización o mandato a estos auxiliares que son los despachantes de aduana para que contribuyan, digamos, y que faciliten todas las tareas que hacen a la exportación de mercaderías o la importación de mercaderías del exterior. Entonces, bueno, todas las diligencias necesarias a realizar ante el servicio aduanero, los efectos de importar o de exportar, quedan a cargo, a raíz de este mandato o autorización, de los despachantes de aduana. ¿Cuáles son las normas que regulan esta actividad? El artículo 36 a 55 del Código Aduanero. Entonces, el despachante de aduana es una persona humana, persona física, que va a realizar en nombre de otros, fíjense que acá sí actúa en nombre del otro, actúa en nombre de sus mandantes, trámites y diligencias relativas a importación, exportación y demás operaciones, ¿no?, aduaneras que puedan estar incluidas. Y van a actuar como mandatarios de los importadores o exportadores. Cuando actúan como mandatarios significa que actúan en nombre ajeno, o sea, en nombre de otros, dicen que están actuando en nombre de otra persona, y también dicen que están actuando en interés de otro y lo explicitan. Es decir, en interés y en nombre de otro. Dicen que actúan en nombre de otro
y a su vez los intereses que están afectados por estas operaciones son los de sus mandantes. Es decir, todos los derechos y obligaciones que surgen de estas operaciones que realiza el despachante de aduana recaen en el patrimonio del mandante, ¿no? De la persona, del importador o del exportador que está haciendo este encargo al despachante de aduana. Deben estar inscritos en un registro los despachantes de aduana para poder actuar como tales. Las responsabilidades tributarias no recaen en el despachante de aduana, o sea, cualquier responsabilidad en cuanto a cumplimiento de impuestos va a recaer sobre el importador o sobre el exportador, porque está actuando en nombre de otro, no sobre el despachante de aduana. O sea, quien tiene que cumplir con el pago de impuestos, o quien estaría incumpliendo, es el importador o exportador, es decir, el mandante. Bueno, en el caso de que en el ejercicio, o sea, en el ejercicio de su actuación, incurriere o cometiera en una infracción aduanera, en un delito aduanero, o en tipo de infracción, bueno, deberá tenerse las consecuencias penales de su actuación, ¿no? Acá aparece, fíjense que esto es un universo que no he estudiado por esta materia, que es materia tributaria, o sea, que va a tener su propia regulación y hay que ver cuál es la intervención, ¿qué entidad se le va a dar a la actuación del despachante de aduana en materia tributaria? En principio, el responsable es el contribuyente, que va a ser el importador o el exportador, y luego todo lo que es materia penal, bueno, ¿en qué medida podrá ser responsable el despachante de aduana por cualquier infracción penal que se cometiera en el ejercicio de sus funciones? Bueno, y esto también es muy importante. ¿Qué libro especial se le exige a despachantes de aduana? Bueno, tienen que tener un libro rubricado por la aduana, o sea, un libro específico de su actividad, en donde tienen que constar todas las operaciones en las cuales intervienen, qué obligaciones tributarias se cumplieron, o sea, qué tributos se pagaron, qué está pendiente de pago, no sé, qué se le pagó, qué retribuciones fueron percibidas, fíjense, y cualquier otro tipo de registro que se le exigiera por parte de Administración Nacional de Aduanas. Pero fíjense que teníamos, en el caso de los martilleros, tenemos este libro de entradas, diario de salida, diario de cuentas de gestión. En el caso de despachantes de aduana tenemos este libro especial que tiene que ser rubricado por aduana y en donde deberán estar cronológicamente donde todas estas operaciones en las cuales intervienen, qué impuestos se pagaron por cada una de estas operaciones, cómo se le retribuyó esa actividad, etcétera. Lo mismo deberán los corredores tener sus propios libros, o sea, vayan tratando de prestar especial atención a los libros específicos que se le requiere a cada actividad. Bueno, y después, ¿qué pasa? Obviamente que al tener que estar registrados para actuar como despachantes de aduana, tienen que estar registrados ante la dirección, ante el servicio aduanero, en el registro de despachantes de aduana, y por lo tanto podrá aplicárseles sanciones en el caso de que incurrieran en algún tipo de inconducta, ¿no? ¿Cuáles serán esas sanciones? Bueno, un apercibimiento, suspensión de la matrícula, si fuera más grave el incumplimiento en que hayan incurrido de sus deberes, podrá hasta suspenderse la matrícula o eliminarlo del registro directamente, ¿no? Como una sanción de las más graves. Bueno, y por último, bueno, esto hasta acá, hasta despachante de aduanas, hablamos de auxiliares autónomos, que actúan por cuenta de otro, pero en principio, digamos, no hay una relación de subordinación o dependencia con el empresario o con el principal. Cuando hablamos de auxiliares subordinados, sí vamos a hablar de que son en general la relación interna con el empresario se rige por el derecho laboral. Estamos hablando de personas que tienen una relación de subordinación o dependencia respecto del principal, que siguen directivas respecto del principal. No van a actuar ni en nombre ni por cuenta propia. Actúan en interés de otro, en interés de sus jefes, ¿no? De la empresa para la cual trabajan, y tampoco en nombre ni en nombre propio, porque siempre actúan en nombre de la empresa. ¿Cuáles son estos auxiliares subordinados? El gerente o factor, que es en general el superior máximo de un establecimiento,
quien mayor poder de representación tendrá del principal, o sea, tiene un importante poder de representación de sus jefes o fíjense que después, cuando el Código Civil y Comercial de la Nación va a hablar de representación aparente, o sea, en qué casos, qué se va a entender, para qué tipo de casos tiene representación este factor o este gerente, o en qué casos va a representar al principal el empleado mismo, ¿no? ¿Qué facultades va a tener el empleado mismo en relación a terceros? Vamos a tener, por un lado, entonces, en auxiliares subordinados tenemos personal interno, que son los factores, los gerentes, los empleados, o sea, que están actuando dentro del establecimiento, y auxiliares subordinados externos, que actúan fuera del establecimiento, que son los viajantes de comercio. En realidad, los factores y gerentes van a tener una representación general. Se entiende que tienen representación del principal para los actos administrativos de tipo ordinarios del establecimiento. A veces pueden llegar a tener un poder específico por parte del principal que va a establecer en qué casos va a tener representación, en qué casos lo va a representar y para qué casos no va a tener poder de representación del principal, ese gerente. ¿Hasta dónde va a poder comprometer al principal? Ahora, ¿qué actos se entiende que no pueden realizar estos gerentes o factores? Bueno, actos que estén contra la finalidad del establecimiento, contra, digamos, el tipo de establecimiento que estemos hablando, ¿no? O también alterar, por ejemplo, el objeto del establecimiento, la actividad, algo que vaya contra la actividad del establecimiento, o algo que vaya más allá de la administración ordinaria, por ejemplo, invertir capitales, ¿no? Que se le fueron confiadas. Bueno, a ver, tiene dinero a disposición y compra acciones. Bueno, digamos, hay actos que van a exceder la administración ordinaria y que se entiende que los gerentes o los factores no tienen esa potestad, ¿no? Sino que solamente son actos que hacen a la administración, y acá les subrayo, ordinaria del establecimiento. Bueno, esto es un poco lo que les aclaré antes de qué significa representación, o sea, qué va a implicar la actuación en representación de otro, ¿no? Cuando una persona actúa en representación de otro, actúa en nombre de otro. ¿Qué significa actuar en nombre de otro? Que el negocio celebrado se entiende que se entiende celebrado con el representado directamente, o con el mandante. Y que, digamos, la persona, cuando yo digo que voy a actuar en nombre de otro, el tercero que está contratando conmigo sabe que yo soy simplemente un vocero y que todo ese negocio él lo está concretando en realidad con la persona que yo estoy representando, ¿no? Es decir, con el principal en este caso. Que yo nada más manifiesto una voluntad, pero esa voluntad y ese negocio y quien va en definitiva a quedar comprometido con ese negocio va a ser el mandante o va a ser mi representado, pero no yo como representante. Eso implica la representación, actuar en nombre de otro. Digamos, esto es actuar en nombre ajeno, el hacer saber al tercero, a quien dirijo esta declaración de voluntad, que esa actuación que estoy realizando está vinculando a otro, no me está vinculando a mí. Actuar por cuenta ajena es simplemente que esa actuación va a beneficiar o va a perjudicar a otro, o sea, que es una actuación en interés de otro, aunque yo lo esté haciendo en nombre personal. Puede ser que yo no le estoy haciendo saber a ese tercero digamos que estoy actuando en nombre de otro, pero en realidad el interés que va a estar afectado va a ser el del principal o el del mandante. Cuando hablamos de representación, en general siempre, en principio va a ser una actuación en nombre ajeno y por cuenta ajena. Y al hablar de representación no hablamos de actos materiales, sino que son actos jurídicos, no actos de hacer una cosa, sino en principio actos de manifestaciones que implican una manifestación de voluntad, en donde se comprometen dos partes a raíz de una manifestación de voluntad. Ese es el mundo de la representación. En general, cuando hablamos de actos materiales, bueno, hablamos de otro tipo, por ejemplo, no de un mandato, sino una alocación de obra o una alocación de servicios, cuando son actos materiales y no cuando son simples declaraciones de voluntad. El Código Civil y Comercial de la Nación, en este punto, va a hablar de representación aparente, en el artículo 367. ¿Qué significa representación aparente?
En realidad lo que va a tratar este artículo es de proteger a los terceros que contratan con un gerente, o que van al establecimiento y un empleado tratan directamente con un empleado. ¿Por qué? Pues yo voy a comprar algo, soy un proveedor que voy a tratar con una empresa, en general no voy a tratar con el jefe máximo de la empresa, no voy a tratar con el presidente de la empresa. Entonces, y son cuestiones que surgen, chicos, en el día a día, ¿no? Por ejemplo, conflictos que surgen. Yo me acuerdo que hace poco había un conflicto con una concesionaria y un cliente que tenía un lío, quería pagar, había ganado una licitación de un auto y quería pagar. Y no podía pagar por la pandemia porque no había manera de que pudiera hacer concreto ese pago, ¿no? De ese dinero, de la licitación de ese auto que había ganado. Y entonces, bueno, un intercambio de cartas de documento con la concesionaria, digamos, con esta empresa con quien había tratado, pero bueno, obviamente que esa persona trataba todo el tiempo con empleados de la empresa, eventualmente lo llama alguien, dice ser el gerente de la empresa, y bueno, y de alguna manera quería firmar algo porque habían llegado a una suerte de acuerdo de cómo pagar, pero vos en ese momento lo que tenés que pensar, cuando vos sos un tercero, pero esta persona estará facultada para firmar algo conmigo, o sea, para comprometer a la concesionaria. ¿Quién es esta persona? ¿El gerente? Y el gerente, ¿hasta dónde tiene facultades para comprometer a la empresa? Porque puede ser que yo como un tercero ajeno a la empresa, ya sea en este caso era un cliente, pero podría ser un proveedor incluso, está en este marco de decir, bueno, ¿hasta dónde, con todo lo que me está diciendo, esta persona compromete a la empresa? ¿Se entiende el problema que trata este artículo? Es decir, nosotros como clientes, o los terceros en general, principalmente proveedores, bueno, la ley, en este caso, este artículo del código, les va a tratar de dar una cierta certeza y decirles, mira, si vos tratas con el gerente sobre estos asuntos, se entiende que el gerente está facultado para comprometer a la empresa en este tipo de asuntos, y no en otros. Pero la ley misma va a establecer en qué casos puede comprometer al principal y en qué casos se entiende que no compromete al principal. Fíjense lo siguiente, dice, se presume, digamos, cuando alguien, empieza así el artículo, cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, esta es la representación aparente, dejándolo creer razonablemente que negocia con un representante, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente. Es decir, yo tengo una empresa que tiene, y en donde han dejado que el gerente me llame por teléfono, el gerente me llama por teléfono, y yo como un tercero creo realmente, genuinamente, y esto es lo que parece dejarme creer la empresa a mí, que yo cuando hablo con esta persona estoy hablando con alguien que puede comprometer a la empresa, ¿no? Es decir, que se le ha dado un mandato tácito de poder comprometer a la empresa, porque si no la empresa no debiera haber dejado que los terceros crean que están contratando con un representante. Esta es la idea de que más allá de que ese gerente que me llama por teléfono tenga un poder que diga que no está facultado para tal cosa, yo como un tercero, y como se me presenta la situación, puedo genuinamente creer que esa persona sí tiene la facultad de comprometer al principal, de comprometer a la empresa para la cual trabaja. ¿Y qué establece el Código Civil y Comercial al respecto? Dice lo siguiente, se presume que va a tener una suerte de mandato tácito, quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al público, y se entiende que es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de ese establecimiento. O sea que si yo veo que una persona está a cargo de la administración de un establecimiento, públicamente y notoriamente, lo veo todos los días ahí, bueno, voy a entender que también está facultado para todos los actos propios de una administración ordinaria de este establecimiento. Obviamente que quizás no me va a poder hipotecar el inmueble en el cual está el establecimiento, digamos, porque implica algo que es extraordinario. Digamos, no podrá realizar el código me dice que vos no podés entender que está facultado esa persona para realizar un acto que está fuera de la administración ordinaria, que es extraordinario. Eso no, vos no lo podés presumir. Pero para todo lo que es el día a día y la administración del establecimiento, yo como un tercero que lo miro de lejos tengo que entender que está facultada esa persona para todo lo que es administración ordinaria. Incluso, digamos, se me va a proteger en un eventual litigio, si yo creí que estaba facultada, se entiende que está facultada para administración ordinaria. Así lo dice el código.
En el caso de los empleados, o sea, que quizás no son los máximos de empleados de mayor jerarquía como gerentes y factores, sino empleados más rasos, bueno, se entiende que esos empleados que trabajan en el establecimiento están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a sus funciones. No sé, emitirme una factura, cobrarme, ¿no? Si cobrar cobrar lo que tenga que cobrar, o firmar algún tipo de documentación cuando yo le voy a entregar mercadería, soy un proveedor que le entrega mercadería, bueno, todo lo que hace a la tarea habitual de esos empleados, la ley entiende que están facultados para realizar todos esos actos y así con terceros, en relación a terceros, ¿no? O sea, para los terceros esos empleados están facultados para realizar todos esos actos que corresponden a sus funciones. Incluso acá aclara que aquellos empleados que tienen encargados de entregar mercadería fuera del establecimiento están facultados también para percibir el precio de esas mercaderías, no para recibir el precio de esas mercaderías. También el tercero debe entender que están facultados para eso. Y luego no podría el principal decir, ah, no, pero ojo, si ese empleado no tenía la facultad para eso. Vos le pagaste a ese empleado que fue, digamos, vos le pagaste al empleado, pero no valía. Mirá, puede pasar que el empresario diga, no, pero eso no es válido. Me vas a tener que pagar de nuevo, porque vos le pagaste a mi empleado y mi empleado no estaba facultado, de acuerdo al poder que yo tengo acá, no estaba facultado debidamente para que reciba el precio. No. Para garantizar cierto mínimo de seguridad en las transacciones, acá el código protege a ese tercero que no sabe hasta cuáles las facultades de ese empleado y entiende y lo va a proteger si él le pagó a ese empleado que genuinamente creyó que estaba facultado para recibir el precio. Así lo dice el Código Civil y Comercial, que esos empleados van a estar facultados, se los entiende facultados para percibir el precio. Bueno, acá tenemos entonces los empleados principales, que son, en el caso de factor y gerente. Se habla de una suerte de relación incitoria en relación al factor y el principal, en donde el principal, o sea, el empresario, le otorga a ese empleado la facultad y autorización para realizar actos inherentes a la administración del establecimiento, ¿no? Es decir, actos relativos a la administración. Y este contrato de proposición institutoria, que se llama, hablaba así también el código derogado, consistía en una autorización especial que le confería el empresario, el principal, al factor, para realizar actos que hacen a la administración del establecimiento. Y era una autorización por medio de la cual se le da un mandato representativo, o sea, una facultad para que ese factor represente al principal en los negocios que hacen a la administración de ese establecimiento. Podía ser un acto expreso, ¿no? Una autorización expresa por medio de un contrato específico en donde lo autoriza a determinados actos de administración y con determinados límites o no. Más allá de este contrato especial que podrá existir, o esta limitación que podría existir entre el empresario y su gerente o el factor, más allá de esto, hay que tener en cuenta lo que establece el Código de Representación Aparente. O sea, para los terceros vale este artículo, más allá, porque quizás no pueda conocer las particularidades de este contrato específico entre el factor y el gerente, o no necesita conocerlo. Y entonces en protección de los terceros está este artículo 367. Pero luego en relación, digamos, específica de la relación la relación entre el gerente o el factor y el principal, puede haber un contrato específico de representación, un mandato representativo, en donde ellos limiten esas potestades del factor en relación a la representación del principal hacia los terceros, ¿no? ¿Qué atribuciones podrá tener este factor? Bueno, liberar cheques, por ejemplo, abrir cuentas corrientes, abrir una cuenta corriente, girar un cheque, liberar cheques, pagar, realizar depósitos, pagar sueldos, contratar, despedir empleados. O sea, podrán ser todas facultades que hacen a la administración del establecimiento y que estén en cabeza del gerente. Finalmente, en lo que hace a auxiliares subordinados y que actúan fuera del establecimiento, dijimos que estaban los viajantes de comercio. Tienen su propia regulación. Bueno, obviamente su actividad principal consiste en buscar clientela, en promover clientela para el principal, ¿no?
Entonces, bueno, llevan mercadería, la exhiben, ¿no? Siempre trabajan fuera, en otras plazas, fuera del establecimiento, esa es su labor principal. Y pueden concluir, van a poder celebrar los contratos incluso, ¿no? Es decir, fuera, digamos, en nombre de la empresa, cosa que en general no van a hacer los agentes van a promover negocios, pero la celebración del contrato o la conclusión del contrato va a estar en cabeza del principal. Mientras que en el caso de los viajantes de comercio, se les van a permitir celebrar los contratos, o concluir los contratos. La retribución que van a recibir va a ser una comisión, en general un porcentaje sobre las ventas que efectúan. También esa comisión va a incluir los viáticos, ¿no? Gastos para su movilidad, para ir de un lugar a otro, gastos de traslado, hospedaje, comida, van a integrar esa retribución. Y bueno, obviamente que ¿cuándo van a tener derecho a la comisión? Bueno, si el negocio se celebró con motivo de la intervención del viajante de comercio, ¿no? Digamos, gracias a la intervención del viajante de comercio, porque tiene que haber una relación de causalidad entre la actividad del viajante de comercio y el negocio que se concluyó. Digamos, debe haberse celebrado con motivo de la actuación del viajante de comercio. Bien. Bueno, dudas, preguntas hasta acá, chicos, de este tema. Preguntas, dudas. Yo se los voy a pasar este Power que les estoy mostrando ahora, se los voy a pasar para que lo tengan. Quiero ver una cosita. Bueno. Bueno, acá lo último que pusieron es el tema de los corredores. Tengan presente lo que yo siempre les voy resaltando, que es el tema de los libros obligatorios, ¿no? Tratar de también vincular una unidad con otra, ¿no? Es decir, vincular las unidades, ¿no? Fíjense que por ahí la materia, si bien está compartimentada, es como que podemos ir vinculando los temas que damos en una unidad y en otra. Y esa es la idea, que ustedes no lo vean como compartimentos estancos, sino que vean los hilos conductores que unen a esta materia en su totalidad, ¿no? Que puedan hacer este recorrido y saltar de una unidad a otra y tener esta gimnasia de decir, bueno, a ver, acá yo estoy bien regulando los auxiliares, pero veo que, bueno, aparece la materia de contabilidad obligatoria, aparece la rendición de cuentas en algunos de estos auxiliares, obligaciones de estos auxiliares, aparece esta idea de representación, que después la vamos a ahondar con un poquito más de detalle en las unidades que siguen, qué consiste esta representación, qué es esta idea de actuar en interés de otro, o por cuenta de otro, y el nombre de otro, la diferencia. ¿Por qué es subordinado? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué lo diferenciamos? ¿Por qué es subordinado y otro es autónomo? No memorizarlo, sino decir cuál es la razón de ser de eso. Bueno, obviamente tenemos que los autónomos no va a haber una relación laboral, tanto ni en agentes, ni en corredores, ni en martilleros, ni en despachantes de aduana, cosa que sí va a suceder en los auxiliares subordinados. Aparece la ley de contrato de trabajo regulando la relación interna. Traten de ver también los esquemas amplios y poder, digamos, comprenderlo de manera, con cierto razonamiento a cada uno de los temas, encontrarle algo que exceda lo memorístico, ¿no? De cómo funciona cada figura. Bueno, gente, les voy a dejar de compartir el Power. Yo se los voy a mandar, ahora si no me olvido, se los voy a ir enviando. Y bueno, cualquier pregunta me van mandando correos. Yo les voy a tratar de averiguar lo que me decían del tema de si hay un examen ahora en mayo. Franco me habías preguntado, así que le voy a reiterar a Fabián la consulta y ver si el viernes ya les puedo responder. Les voy a mandar esta semana material para el viernes, que vamos a ver muy probablemente el tema de la comisión de corredores, ¿no? O conflictos en materia de corretaje y de cobro de comisión, porque, bueno, obviamente hay muchos fallos en estas situaciones en donde quizás intervino el corredor y después las partes, porque es un dinero, ¿no? que se le debe al corredor y a veces se lo trata, no, se lo corre al corredor, y él tenía derecho a comisión, ¿no? Entonces, bueno, creo que el fallo que les voy a pasar se revincula con ese tema.
Y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa me mandan correo. No me acuerdo quién de ustedes me dijo que no estaba recibiendo las cosas. Esteban no era, bueno, Juan. Bueno, no me acuerdo quién de ustedes me dijo eso. Mándenme un mail. Tomás, mándame un mail, Tomás, para que yo te reenvíe todo el material hasta ahora y lo sume a la lista. Y bueno, hasta acá llegamos, gente. Buena semana, nos estamos viendo el viernes. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, Belén, Camila, Lionel. Adiós, profe.